Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Lo cierto es que vivir en estos tiempos resulta difícil. Difícil en el sentido de que en el día a día tiene uno que presenciar por la televisión mundial lo que está ocurriendo en el mundo. Esos reportajes sobre Siria, resultan devastadores. Y hay que hacer un esfuerzo, un verdadero esfuerzo, para no deprimirse. Las guerras están mostrando con su crudeza de siempre que son capaces de destruirlo todo. Hay escenas que uno termina por atemorizarse. Ese Mediterráneo hecho un cementerio gigantesco, casi tiene rango de signo apocalíptico. Me ocurre que en estos días, conversando con una persona muy de mi afecto, me preguntaba más bien, ¿por qué yo no trataba el tema? Y yo le respondí, tratarlo puede ser en vano, porque la comunicación social del mundo lo está haciendo en distintos niveles, con distintos enfoques, pero la misma barbarie. Y claro, yo le prometí hacerle una prueba de que no era monotemático, como le había dicho una persona a ese amigo, que yo solo trataba el tema de soberanía, que yo solo estaba concentrado en hablar sobre el peligro del Estado binacional, y que eso terminaba por serle indiferente, cuando no cansarlo. Yo le dije, mira, la persona que te hizo el comentario lo hizo con toda la malicia del mundo, porque ella sabe que ese tema es esencialísimo, es el tema fundamental de la República. Observa que yo la seguridad pública la traté después de diferirla y todavía no la he tratado muy a fondo, porque el tema de la soberanía, la pérdida de soberanía, la cantidad de atropellos y de signos peligrosos que se están reactivando nuevamente contra la República, están ahí, a la vista, y son preocupantes. Pero le prometí una prueba. Y le dije, mira, eso me lleva a leer en el programa de este fin de semana un artículo que yo escribiera el 19 de marzo de este año, que apareciera en el Listín Diario, que le va a permitir a quien lo oiga o lo lea entender
que no ha sido un dolor distante, la gran tragedia del mundo y sus guerras para la respuesta. Déjenmelo leer como una manera de hacer un ejercicio acerca del dolor, de la angustia, de la tristeza inmensa que generan estas cosas. El artículo lo titulé "Cuando las voces no bastan para la queja". Y dije, en estos tiempos de enigmática turbulencia a escala mundial, el espíritu de quienes acostumbran pensar y reflexionar se nubla y desaparece totalmente la certeza de cualquier presentimiento o vaticinio. Ha sido en ese contexto lacerante cuando me dispuse a garabatear unos cortos versos, naturalmente modestos, pero fue cuanto pude hacer buscando superar el asedio espiritual que experimento. He llegado a pensar que sólo así puedo expresar cuanto siento. Helos aquí. Ailán fue el niño que apareció en una playa del Mediterráneo, en la orilla, mecido por las olas. Un niño de 4 o 5 años que había perecido ahogado luego de morir su madre, su padre, la familia en un naufragio. Y había aparecido esta foto, además de la playa y sus piececitos bailoteándose así en la espuma del mar. Un soldado turco cargando al niño, recuperando al niño. Esa foto le dio la vuelta al mundo, porque era la manera más dolorosa de expresar el drama, de explicar lo que está ocurriendo. Ahora en estos días oí que son 6.000, más de 6.000 los niños ahogados o muertos en los naufragios. A mí me impresionó sobremanera. Después vino otra foto. Este era Ailán Kurdi. El otro era Omran Dagnesh. Imagen del niño sirio, de un niño sirio tras ataque en Alepo, en Siria, que lo habían rescatado de los escombros de un bombardeo. Tenía la carita llena de cemento y sangre. Había perecido su familia. Esta es más reciente. Aquella era de antes de marzo del 2016. ¿Qué quise decirle en mis modestos versos a Ailán? Vamos a oírlos. Ailán, heraldo. Ailán, niño, qué dolor es este el tuyo que tanto entristece. Fibra diminuta del desastre, dueño del pesar del mundo. No fue la mar tu verdugo, solo fue presagio de musgos mudos que sellaran los labios de la madre, como si presintieran los lamentos universales.
la espuma, al mecer tu inocencia sobre la arena, era un reproche a la maldición de las guerras. Cuánta elocuencia la de tu sacrificio, más que mensaje fue sentencia. Se prohibía la palabra para la protesta. Bastaba a la playa una sola muestra, la tuya, algo más desgarrador que la de Normandía y sus ensangrentados ejércitos. Los miedos finales los refleja tu playa, Ailán. Aquella otra se creyó una esperanza, fallida por cierto. Heraldo de todos los credos, tierna síntesis del desengaño por la condición humana. Ailán, líder inmenso de nuestras congojas, tendremos que fijarte en la retina de los recuerdos siempre que nos hablen de su paz y de sus glorias, sin columbrar sus muertos. Así tendremos náuseas suficientes para el desprecio. Ailán, ángel inverosímil en tanto naufragio, eres voz de Dios y de advertencia. Misterioso misionero del horror de la historia, al trascender en tu asunción, resumiste el asombro de la tierra, y esto nada tiene de delirio de sirenas. Eres la verdad rotunda y dura del fracaso de la civilización. Una entraña del vituperio que merecen quienes te enviaran a los abismos en nombre de solemnes intereses. Da testimonio de cargo, Ailán, cuando llegues, hijo sublime del desamparo. Habla de los otros que como tú han terminado devorados por los lodos y el frío del invierno implacable. Reclamarle al Señor, ángel caído, a nombre de esta humanidad al garete, que haga sentir su justicia inclemente. Confiésale el espanto de sus separaciones y desacuerdos. Háblale de la deidad de su intolerancia y verás que cuando te escuche el Señor sonreirá, porque eres su admonición, Ailán, su último ruego quizás de amor y compasión para los pueblos. Ailán, no dará tregua el sufrimiento después de tu terrible ejemplo. Hasta ahí llegaban los versos. El artículo seguía: tengo la esperanza de que al leerlos quienes lo hicieren podrían medir la magnitud de mi tormento. Algo que me abruma al meditar acerca de los peligros actuales del mundo. No sé, pero a todo esto se agrega la angustia de que entre nosotros están sucediendo hechos premonitorios tremendos. Es mucha la sangre inocente derramada por los salvajes ímpetus de un asesinismo aberrante. Ojalá no sea otro género de advertencia. En todo caso, que Dios nos ampare, como siempre lo ha hecho en los momentos más difíciles y conflictivos de nuestra historia. Revolotean en el espíritu tantas manifestaciones de descalabro en esta isla, en la cual naciera y creciera nuestro pueblo, que no alcanzan las voces para la queja de verlo en medio de tantas tramas infernales. Se ha estado jugando
con gran riesgo con el destino de nuestro pueblo, y no hay que exagerar cuánto de siniestro hay en ello. Nuestra patria no es una simple miniatura que puede ser borrada por un índice autoritario, tal como ocurriera durante aquella catástrofe mundial innombrable de la Segunda Guerra y su Führer delirante y sanguinario. Me he refugiado así en la angustia mayor que describo en mis pobres versos, como una manera de templarme para las adversidades propuestas con sus pesares, no necesariamente menores que aquellas apocalípticas señales de los tiempos. Quise leer el artículo y dentro del artículo los versos para hacerle la muestra a los amigos y a las amigas que estuvieron inquiriendo por qué no hablaba del tema. ¿Por qué yo, si podía hacerlo, no terminaba en silencio? Creo que esto me bastaría para acreditarme como deudo, como pariente doloroso de ese sufrimiento del mundo. Bien, el resto del programa yo lo quiero dedicar a un tema que me ha hecho pensar mucho desde hace algunos meses. ¿Saben ustedes? La generalidad de ustedes sabe que Luis Ignacio Lula da Silva fue un hombre importante en Brasil, tanto en los tiempos en que era un dirigente obrero brillante que fundara el Partido de los Trabajadores, como después cuando pasara a ser presidente del Brasil. Alcanzó fama mundial, pasó a ser una especie de ícono, ya no en Brasil, sino en muchas latitudes, en el ámbito extranjero. Amable, cálido, de una simpatía indescriptible. Yo tuve oportunidad de hablar apenas 3-4 minutos con él en San Salvador y le comentaba la semana pasada que al presidente Fernández le dije entonces, pero ¿qué es lo que me ha ocurrido? Yo acabo de conocer a este hombre y me ha tratado de una forma tan efusiva y tan cálida que me parece que es un amigo de siempre. Ese hombre está siendo ahora acusado, enviado a los tribunales de justicia en el Brasil, luego de que terminara el más repugnante y abominable espectáculo que la política y la democracia de América Latina ha podido ofrecer en todos los tiempos. El juicio político contra Dilma Rousseff, presidenta del Brasil. Le llaman ahijada de él porque ella fue una luchadora, incluso fue detenida en los tiempos de la dictadura militar, estuvo recluida por largo tiempo en la cárcel y sucedió a Lula y Lula apoyó su candidatura. Y después se ha visto ese espectáculo tan penoso en que se le celebrara un juicio político, un impeachment para destituirla. Cuando eso se produjo, aquella obscenidad, persiguiendo a aquella mujer valerosa, serena, sin que le pudieran imputar crímenes específicos. Se armaron de una serie de combinaciones y de ficciones que había cambiado el destino de los fondos
para otro departamento, que había irrespetado el presupuesto, todo lo que puede ser inserio y bandidesco se usó para destituirla. Yo dije entonces, ella no es el blanco. El blanco es Luis Ignacio Lula da Silva. Había traído aquí una entrevista que le hicieron a Frei Beto. Frei Beto es un sacerdote que fuera exministro del primer gobierno de Ignacio Lula da Silva. Una entrevista que le hicieron en El País, en la cual él decía, y tenía como titular, Lula no se presentará en el 2018 si está preso o muerto. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo analicé esa entrevista, interesantísima. Frei Beto es una celebridad, un hombre con más de 50 libros escritos. Este fue el famoso biógrafo de Fidel Castro, que le hizo una entrevista extensísima. Y entre las cosas que decía, digo esto: el gobierno de Temer, el usurpador presidente del Brasil, que era vicepresidente de Dilma Rousseff, será tan malo que le ayudará a volver a Lula al poder. Para el Partido de los Trabajadores el poder acabó siendo más importante que cambiar el país. Una entrevista justa, severa, pero muy respetuosa en cuanto a lo que es Lula, a quien él afirma que era su compañero de habitación cuando él era un simple sacerdote joven y Lula un dirigente obrero. Usó esa expresión y a mí me quedó en la mente el concepto: solo no se presentará a elecciones en 2018 si está preso o muerto. Ese es el eje del programa de hoy. ¿Qué me hizo pensar esa expresión de Frei Beto? Es una idea, solo una idea, un concepto primario, no una convicción definitiva, ¿no? Pero sí muy seria. La persecución política a través de la judicialización, usando expedientes particular y especialmente de corrupción, se ha hecho de una presencia abrumadora en muchas partes del mundo. El político se ha especializado en perseguir al adversario, confinándolo en la acusación de corrupción. Hay un esfuerzo a escala mundial por la transparencia, por el manejo justo y serio de los recursos públicos, y en el orden privado también se está supuestamente demandando. Pero en la política el asunto ha tomado una enorme intensidad. Lula puede ser un prototipo para el ejemplo. ¿Por qué Brasil se presta mucho? Sobre todo cuando se piensa en el caso de Dilma, que de los legisladores que estaban conociendo del juicio político de ella y que ordenaron su destitución, 154, incluyendo el presidente de la Cámara, están bajo proceso criminal.
Es decir, lo de Brasil es tan escandaloso porque las acusaciones las formularon verdaderos reos de la justicia criminal, bajo acusación de actos de corrupción específicos, señalados en expedientes, etc. A Lula se le teme, él lo acaba de decir, me están persiguiendo, Lula dice, temen a su candidatura. Él aquí. Es verdad. Temen a su candidatura y lo tratan de llevar a una de estas posiciones que Frei Beto enunciaba para que no sea presidente de Brasil. Preso o muerto. Los intereses que están girando alrededor de eso son terribles. Son intereses de la geopolítica mundial. Y ahora está comenzando a circular una versión importantísima que a mí me llamó la atención y que querría luego tratar de profundizarla en su comprobación. El juez Sergio Moro es una especie de ídolo en Brasil. Un callado, muy profesional, muy respetable. No es un escándalo, sino un hombre recto. Y todo el mundo está en Brasil, digo todo el mundo, la inmensa cantidad de brasileños que le dan a Sergio Moro el crédito de que está tratando de sanear a Brasil a través de la justicia. ¿Qué está circulando ahora? ¿Y qué puede haber de cierto en eso que circula? El juez Moro es un hombre muy allegado a los círculos académicos de Harvard y tiene relaciones, según parece, según dicen, que no lo afirmo yo, con intereses y sectores y estamentos norteamericanos de extremo poder. ¿Cómo? Entonces, los que hemos sostenido que el BRIC, la conjunción de Brasil, China, India, Rusia, África del Sur, el BRIC, las llamadas economías emergentes, son las que están en la base de la destrucción preventiva de Lula. Evitar que vuelva, pese a que esa cara, según se ha admitido mundialmente, 45 millones de brasileños de la pobreza. Entonces el problema es mayúsculo, es una cuestión de geopolítica mundial vinculada estrechamente a cuestiones de negocios. Yo recuerdo hace ya un tiempo considerable haber leído una obra importantísima que a mí me impresionara sobremanera en la década de los 80. Lester Thurow, un académico que era rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escribió La guerra del siglo XXI. Y es asombroso comprobar lo que ese señor pronosticó en la década de los 80 que vendría a ocurrir en el siglo XXI, en la cuestión de los espacios mundiales, de las potencias y de las regiones. Anticipaba que habría unas dificultades inmensas entre Asia y Occidente, Europa, Estados Unidos y Asia, que la economía china emergería
como una potentísima expresión de opulencia, que el propio Japón seguiría en su auge. No previó naturalmente totalmente la posibilidad de que India y Rusia pudieran alcanzar, ya la Rusia de Putin, desintegrada la Unión Soviética, alcanzar el rango que han alcanzado. Una obra similar en la proyección a la de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Están peleando por los espacios del negocio, de los negocios. La circulación de capitales que se ha estado haciendo tiene trastornos, porque las regiones están cada vez más concentradas en sus propios intereses. Lula es un hombre que si vuelve a poder resulta peligroso, porque le puede insuflar esa mística que le ha sido reconocida. Hay un episodio cuando el Instituto de Ciencias Políticas de Francia le otorgó el título honoris causa. Hubo periodistas de la prensa brasileña que asistieron y le preguntaron al director del Instituto de Ciencias Políticas de Francia que por qué le daban ese título a Lula si Lula no era académico. Y el francés le contestó, por lo que ha hecho por su pueblo y por lo que ha hecho como cátedra de humanidad, por la promoción inmensa que ha producido en su quehacer en el progreso de su pueblo. Es un hombre que si llega a poder, viene a contrariar severamente ese conflicto Asia, BRIC, Europa, América del Norte, que está al rojo vivo. Entonces, el pensamiento que yo señalé que me surgió con motivo de esa expresión de Frei Beto, solo se presentaría en el 2018 si está preso o muerto. Consiste en esto. Se puede pensar en legislar y organizar por ley un estatuto que pudiera preservar los lideratos importantes de los pueblos y ponerlos muy a distancia, casi inalcanzable, de las malignidades de las persecuciones. ¿En qué consistiría esa disposición legal que yo refiero? Que el dirigente político importante que opte para la candidatura presidencial, perseguido, subyúdice, juzgado y aún condenado, no pierda el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Oigan cuál es la concepción que yo tengo en principio. Tomemos a Lula de ejemplo. Lo van a perseguir porque unas compañías vinculadas a Petrobras, amigas de él, le remodelaron un apartamento en una playa. Él alega que ese apartamento no es de él. Bueno, pero los fiscales dicen que sí, que él era el comandante, el presidente de Brasil, remodelándole un apartamento. Cuando uno ve en otras latitudes, incluida la nuestra, lo que está ocurriendo es para reírse. Ese hombre, el juez Moro, lo envía a juicio. Lo mandan a juicio de fondo. Lo sancionan. Lo condenan incluso. Pero hay una ley que dispone que a un condenado, por la singularísima posición de ser un candidato presidencial,
Él no pierde sus derechos civiles y un partido lo puede postular. ¿Qué podría ocurrir? Es quizás pintoresca la ocurrencia. Que el tribunal lo condene y el pueblo con su voto lo glorifique. Si se produjera así en esa ley, uno diría no es posible, porque los tribunales, sus fallos se dictan en nombre de la República y establecen la verdad. Y si la verdad ha sido que el sujeto ha defraudado, nada puede contrariar esa verdad. Eso en un ideal sistema jurídico y político uno dice, esto es correcto, así debe ser. Pero la realidad del ordenamiento jurídico, político, judicial, no es esa. Está la persecución, está la preparación de pruebas falsas, los falsos cargos, todo el desastre. Y una comunicación social que se alía fácilmente a esos empeños. En Brasil eso es espantoso. El grupo de O Globo, las oligarquías son dueñas de todos los medios de comunicación. Y ocurren situaciones como ocurrió en el caso de Dilma. La destituyen. Un grupo de maleantes sometidos a juicios criminales, cada uno, 154, había más, que no se sabe si están pendientes de ser sometidos también por los mismos hechos. Y eso dejaba sin efecto la voluntad de 54 millones de votantes. Entonces el conflicto es entre un fallo judicial oscuro, turbio, dictado por una justicia sin aprecio público, desacreditada, bajo persecución de intereses políticos trascendentales, en este caso transnacionales, que está desmintiendo la soberanía popular. Yo digo, si se aprobara una legislación en ese sentido, sacando por excepción al candidato presidencial, porque no se puede generalizar a candidatos locales, menores. Ahí debe funcionar el aparato judicial. Mal o bien está ya sancionado, ya no puede optar por nada, y menos si está preso y condenado de forma definitiva e irrevocable. Pero el candidato presidencial y vicepresidencial no. Entonces se podría dar el caso de que el presidente, por candidato, sin salir a hacer campaña, salga electo. O una votación tan alta que moralmente se considere que hay un conflicto entre lo que apreció la política, la justicia como instrumental de la política para la persecución, y la voluntad popular. Preso o muerto, dice Frei Beto, lo van a hacer preso y con eso lo evitan. Cuando despidieron a Dilma de la presidencia, conforme a la ley brasileña, tenían la obligación de inhabilitarla por 8 años para cualquier otro cargo público. Pero son tan cínicos, no considerados, no respetuosos de nada, sino cínicos, que solo la despidieron y no le pusieron la inhabilitación. Quizás pensando en que ella podría dividirse nuevamente, porque aunque no se declaró la división, hubo distancia peligrosa entre Dilma y su padrino político Lula, y este noblemente concurrió a asistirla cuando la gran crisis de su supresión como presidente. Dejarla libre de correr
para avivar las divisiones dentro del Partido de los Trabajadores. Le está ocurriendo lo peor. Brasil, que no es señalable como un tipo de sociedad arisca, agresiva, amiga de la violencia política. No, a ellos les gusta mucho su carnaval, su baile, tienen todos los bienes del mundo y es un pueblo alegre. Pero ahora está encrespado. Cuando esto se graba es un paro nacional. Temer no ha podido, en medio de la arbitrariedad de su designación como presidente, validarse. Brasil espera una bajadita a la clase política. Hay que impedir que Lula sea candidato porque sale desde la celda presidente. Por eso habría que legislar. Usted lo quiere encarcelar, encarcélelo. Pero el candidato, sus derechos fundamentales, él puede ser elegido y elegir. Bueno, pero él tiene, pero ya no tiene la presunción de inocencia porque él fue condenado y declarado culpable. Bueno, ahí es donde la ley entra. De todos modos, su derecho es que el pueblo, el derecho del pueblo, saber si ese prisionero sigue gozando de su confianza, si ese prisionero sigue siendo el objeto de su simpatía y seguimiento. Ustedes ven que resulta interesante el ejercicio, no es necio, no es un entretenimiento intelectual, académico, técnico, no. Obedece a consideraciones políticas. ¿Qué va a ocurrir en Brasil? Algo peligroso, dije, porque tiene impulsos transnacionales, extranjeros, que sumados a las oligarquías brasileñas, que son poderosísimas, parece que van a devastar al Partido de los Trabajadores, suprimir a Lula, procesar a Lula, quizás a la propia Dilma, armarle un proceso y dejarlo descabezado. Eso es posible. ¿Cuándo dije yo que eso podía estar en curso? Ahora, no. Hace muchos meses, cuando apareció la noticia, casi abrupta, de forma sorpresiva, que Marcelo Odebrecht había sido condenado a 19 años. 19 años de prisión. Presidente de Odebrecht, es el hijo mayor del viejo Odebrecht, fundador y guía de esa empresa multinacional importantísima. Yo dije, entonces, los 19 años estos que han aparecido en forma tan expeditiva, tan rápida y sorprendente, van a tener mucho que ver con acusaciones. Y efectivamente, ellos le llaman allá la delación premiada. Al cabo de unos meses, sometido a ese tipo de persecución, ya condenado, Marcelo Odebrecht llama a los fiscales y le dice: yo quiero negociar. Yo voy a declarar a todos aquellos políticos, estamentos, personas, grupos que mi empresa le dio, se vio obligada a dar para conseguir los contratos. Mi empresa es la mayor de Brasil, una de las mayores de América Latina, pero evidentemente sin el soborno y el pago de la coima, la comisión, no conseguíamos los contratos. Entonces, cuando eso apareció, yo dije, la ofensiva contra Lula viene, contra la presidenta Dilma de entonces viene. Hay cierto trasfondo extorsivo en la condena
El juicio no fue espectacular mientras se conocía. El juicio fue como un volcán. Condenan a fulano de tal. Que el padre de Marcelo Odebrecht dijo, bueno, si condenan a Marcelo, mijo, prepárense que vamos a tener que hacer una cárcel muy grande, porque se va a medio Brasil de la política, claro está. En cuanto a que nosotros hemos estado en una forma u otra ayudando causas, sobornando, recibiendo y sobrevaluando obras, que es lo que se nos dice para poder sacar las ventajas de los gobiernos y de los políticos y de los alcaldes y los candidatos. Ya está en el plano de negociación, delación premiada. Parece que han usado algún material y han ampliado, porque son, bueno, de los de Temer, 4 ministros han tenido que renunciar, porque han tenido relaciones en una forma u otra con esa empresa importantísima. ¿Quién lo ha estado revelando? Bueno, tal vez Marcelo Odebrecht. Evidentemente son situaciones bien odiosas, peligrosas, porque la actividad judicial está también transnacionalizada. Porque hay fiscales norteamericanos que tienen perfecto derecho a estar allí porque Odebrecht tiene operaciones en Estados Unidos y cotiza en bolsa. Es decir, que hay una buena ventana para el gobierno norteamericano, con sus fiscales, saber qué está pasando. Siendo Lula tan importante y tratándose de un fenómeno de la política mundial, los ataques pueden ser muy severos y llegar muy lejos. Los ataques podrían afectar gobiernos extranjeros de distintas naciones. Y esos efectos o daños colaterales, dada la naturaleza de los intereses que están de por medio para esos propósitos de destruir a Lula, no van a reparar ni en Ecuador, ni en República Dominicana, ni en Perú, ni en Venezuela, ni en ninguna de las naciones donde han hecho obras de mayor o menor importancia las empresas brasileñas. Por eso dije, ese tsunami de Brasil es peligroso, porque no es un problema insular nuestro, es un problema mundial, y lo están impulsando propósitos muy agresivos, muy peligrosos. Entonces yo digo que lo ideal es que se debe de ir tomando conciencia, y sobre todo uno viendo el drama español. España en ocasiones parece como una extensa sala penal, una cantidad enorme de políticos y de alcaldes. En estos días se ha dado una situación un tanto ridícula. A una exalcaldesa, creo que de Valencia, Barberó, le están acusando por 50.000 euros. Es senadora, la están violentando para que renuncie, porque es del Partido Popular, pero lo están haciendo los socialistas, que tienen al mismo tiempo a Griñán y a Camps, que son importantísimos cuadros del partido, ya uno condenado a 6 años. Entonces, España, en cierto modo, es una reproducción de la obscenidad y el desorden de Brasil. Hay una serie de acusaciones y jueces políticos. Esto se está volviendo un tollo inmenso. Ese uso de la política
que hace la política de la instrumentalización del expediente judicial con el propósito de inhabilitar o de lograr ventajas electorales, etc. Sería, repito, interesante examinar cómo se establece en la ley al candidato presidencial, que no es un sujeto ordinario, común de la política, es excepcional. Es la persona que aspira a recibir la votación de su pueblo para gobernarle. Si se le va a inhabilitar, si se le va a perseguir, consiguiendo o no un fallo, o manteniéndolo bajo la acusación, no privarlo de la posibilidad de que su partido lo postule. Porque lo que hay que a la larga y al final saber es si la voluntad popular puede ser despreciada, disminuida, reducida, como ocurriera con el caso de Dilma, que la decisión de unos cuantos cientos de maleantes dejó sin efecto el querer de 54 millones de votantes. Ustedes se darán cuenta que no es un ejercicio cualquiera el que estoy haciendo. Tiene un trasfondo de seriedad. Sería interesante, incluso puede ayudar a desalentar el uso del medio. Cuando los partidos políticos aprendan que una persona muy importante que ha sido, quiere ser o quiere volver a la presidencia de la República, le puede salir presidente desde la celda, lo piensan dos veces, porque está protegido por la ley, dada la naturaleza excepcionalísima del cargo. No lo persigan, no hacemos nada con perseguirlo porque tiene el favor popular Lula. Y si sale la sentencita de los juececitos que manejaron los intereses supremos del poder del mundo y las oligarquías brasileñas, le va a decir a Brasil: usted no tiene derecho a elegir ese hombre, porque nosotros decimos que ese hombre es un corrupto, un ladrón, etc. Déjelo. Si es eso y usted logra convencer a la población que es eso, no va a salir. Su votación va a ser muy baja. Bien, ustedes se habrán dado cuenta que el programa ha sido bastante diferente, tanto en su primera parte como en esta. Pero estoy complacido de haber podido hacer el esfuerzo de siempre. Conversar para ustedes, tratar de transmitir, tratar de sembrar esperanzas, inquietudes serias, sanas, no maldades. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musa Visión, TV3, TV Plata, de 10 de la mañana de sábado a 12 del mediodía. Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo y 9 de la noche de lunes, canales 52 y 22. Telenor de San Francisco de Macorís, domingo al mediodía, 6 de la tarde. Cinevisión, canal 19, 2 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que nuestros contenidos son reproducidos y retenidos por Diario Horizonte de New York, el Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central del domingo a las 11 de la mañana.
Hit 92 en la mañana de domingo a las 9. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en las oportunidades que consideran convenientes. Esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una entrega de una nueva respuesta, si Dios quiere. Hasta entonces.